Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Pues bastante movido, a pesar de que la conferencia mañanera fue hoy a las 8:30 de la mañana. Suponemos que por esta llamada que tuvo la presidenta con Donald Trump, además de un evento ahí en Palacio Nacional. Pero pues estamos haciendo comparativos de esta nota que hablas de Genaro García Luna y su esposa. Mira, estamos sacando más o menos las cifras, son 48,617,760,000 pesos. Ese es, digamos, lo que están obligados a pagar, el daño. ¿Quién podría tener ese dinero siendo funcionario público, Julio? Y sobre todo, ¿de qué manera va a salir Felipe Calderón ahora a defender a su exsecretario de Seguridad Pública procesado por narcotráfico? Y hay que establecer muy claramente que este juicio es totalmente independiente al que está sujeto García Luna en Nueva York. Este es otro que una corte de Miami lo ha condenado a él, a Genaro García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereira, a regresar en términos de dólares más de 2,480 millones de dólares que literalmente le robaron al gobierno de México a través de un esquema ilegal de contrataciones durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Esto viene a colación por esta demanda que hizo el gobierno de México en septiembre del 2021 ante el Tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en Florida. La demanda, recordemos, la interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera y bueno, pues un triunfo a todas luces para el gobierno de México y para la recuperación de todo ese recurso, y solamente para tener el contexto, Julio, corrijo, a ver, es lo de García Luna son los 48,000 millones de pesos y ahorita te voy a dar la comparativa de lo que se gasta un gobierno de un estado en México para que tengamos una dimensión justa. Así es, Marta Olivia, 2,500 millones de dólares traducidos a la paridad cambiaria que estás comentando. Pues hombre, Marta Olivia, hay sexenios en los que no se gana eso, un humilde y dedicado trabajador del servicio público. Hombre, realmente es impactante la cantidad de dinero que han saqueado a nuestro país y durante estas administraciones y cómo siguen todavía con una actitud muy tranquila y echando discursos y señalando críticas y planteando alternativas. Personajes como Felipe Calderón, que mantuvo durante todo su sexenio como vicepresidente ejecutivo, así le nombrábamos en la columna Astillero durante todo su sexenio, ejecutivo porque ejecutaba órdenes y ejecutivo porque ejecutaba personas de Genaro García Luna y toda su pandilla de delincuentes que estuvieron al servicio de cárteles de la droga, particularmente del de Sinaloa, sentenciado por ese asunto a varias décadas de cárcel, el propio García Luna, y por otra parte, este tipo de maniobras en las cuales, según la información que se ha mencionado, fueron realizadas en una parte del calderonismo y otra que abarcaría la etapa del propio Enrique Peña Nieto, porque se habla de que esto habría continuado hasta 2018. Recordemos que Felipe Calderón, con este tipo de señalamientos relacionados con García Luna, queda demostrado el hundimiento de nuestro país que provocó, no solo con aquella guerra contra el narco que desató de una manera absolutamente irracional, sin fundamento y con una ineficacia evidente y con colusión finalmente con uno o algunos de los grupos del crimen organizado. Y por otra parte, Sí, Julio. por otra parte también lo relacionado con la etapa en la cual el propio Felipe Calderón tuvo pues siempre la postura de sostener a García Luna en esa Secretaría de Seguridad Pública Federal durante su administración y desde luego
la etapa de Enrique Peña Nieto, que fue otro banquete de corrupción que no debemos olvidar ni debemos dejar a un lado, porque las culpas de la situación que vive nuestro país son compartidas entre el foxismo, con su displicencia, su corrupción, su abandono del ejercicio de la responsabilidad pública, el calderonismo, con complejos de venganza, complejos de diversa índole, volcados en aquellas actitudes bélicas guerreras contra el narco o el crimen organizado, y Enrique Peña Nieto con su copete y con su actitud de sobrellevar las cosas, pero siempre profundamente culpables de lo que pasa en nuestro país. Marta Olivia. Así es, Julio. Y mira, tenemos un resumen de las cantidades que se pagaron siendo funcionario. Ahora sí que se autopagó en empresas fantasma, en empresas que ellos mismos crearon, tanto él como su esposa. Tenemos como en la Secretaría de Gobernación, en el CISEN, tenemos la conversión y demás, 253 millones de dólares. Luego en CISEN 67 millones. En la OADPRS, que es un organismo desconcentrado, también está. Y cuando fue en la Policía Federal, es 83 millones de dólares, 83 millones 600 mil. Y también te decía yo acerca de esta cantidad, estos 38 mil millones de pesos que deberán de devolver. Pues tenemos el comparativo con el presupuesto anual de un estado como Tlaxcala, es de 28,033 millones de pesos, es decir, podrían ser casi pues un Tlaxcala y medio el presupuesto de lo que tienen que devolver esta pareja panista, calderonista a nuestro gobierno. Sí, así es. La verdad es que pues mucho se va a saber y mucho se va a conocer de este tipo de relaciones, de contratos. Usted lo sabe, lo terrible que ha sido la manera como se disfrazan, se maquillan, se manejan estos contratos, concesiones, permisos que terminan apoyando y beneficiando a ciertos grupos de élite en todo lo que ahí está. Recordemos solamente como un detalle que no perdamos de vista el hecho de que uno de los recientes escándalos relacionados con Manuel Bartlett fue el relacionado con una venta por 4.5 millones de dólares de la familia Weinberg, la misma mencionada en estas referencias que se han estado diciendo, en una venta de una propiedad inmobiliaria a Julia Elena Abdalá Lemus, que ha sido la pareja de Manuel Bartlett, una pareja de hecho constante, pero que no han tenido un matrimonio y por tanto no hay ninguna relación formal que pueda establecerse respecto a los negocios de una y otra persona. Fue una compra por 4.5 millones de dólares, supuestamente esto depositado en una cuenta de Roybal International, una empresa offshore panameña, que esto sucedió mientras Manuel Bartlett era senador del Partido del Trabajo. Bueno, pero pues mucho que tendrá que verse respecto a este tema. Curioso además, Marta Olivia, que no hubo una defensa legal inmediata del propio García Luna ni la esposa. De hecho, dejaron correr el juicio sin objeciones y sin recursos. Y bueno, pues la autoridad estadounidense en materia judicial dictaminó lo que ahora se está conociendo. Así es, Julio, y bueno, sobre todo declarar y destacar que García Luna habría estado involucrado al otorgamiento de al menos 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en nuestro país y se estima que el conglomerado de empresas habría obtenido 745 millones de dólares del erario. Los recursos fueron enviados a Florida a través de paraísos fiscales y después fueron utilizados en la compra de bienes muebles e inmuebles. Así que así se hacen ricos los funcionarios durante el sexenio de Felipe Calderón. Y como bien referías tú en el caso de Bartlett, este tipo de casos y este tipo de situaciones nos llaman a reflexionar qué tanto se está acabando ahora con la corrupción, qué tanto no tendremos en algunos años, por ejemplo, ese caso de Bartlett,
con todas sus, lo que podría llamarse un tráfico de influencias o de información privilegiada. ¿Cuándo vamos a ver una situación así? Y sobre todo que prevea el mismo gobierno de México que no vuelva a suceder. Y bueno, ya para acotar, para ir terminando en el tema, fíjate que estaba revisando el timeline en X de Felipe Calderón y no, pues él anda bien ocupado, él anda ¿A ocupado poco? en criticar, en darle retweet. Hay una campaña para contra el Poder Judicial en el país. Y son bien evidentes los panistas, Julio. No sé si por ahí podemos tener el timeline de X de Felipe Calderón. Toda la gente que está en contra de la reforma judicial, de esta elección judicial, son las que él no está escribiendo nada en estos momentos, pero está dando retweet a todos, la gente que es muy afín al panismo y a la derecha. Es lo que está ahí retuiteando, sobre todo con este caso del doble crimen del gobierno de la ciudad, también retuiteando un artículo de Héctor de Mauleón, que bueno, tiene otro detalle. Y hoy la presidenta hablando de Felipe Calderón y hablando de que se lamentó que no pudiera intervenir la administración Trump en México y en América Latina, pues hoy en la mañanera le contestó Julio muy brevemente y con eso cierro. Bien, pues Calderón preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Y luego nos critican cuando decimos que en el periodo de Calderón es cuando más intervencionismo hubo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición siempre? En la relación con Estados Unidos, respeto, colaboración, coordinación, sin subordinación. Ahora sí, ¿cuándo hubo subordinación? ¿Cuándo hubo intervención? Está como el haya sido como haya sido. Ahora sí que lo dijo él mismo.